Dice la Escritura, amados, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hasta ahí, hermano, la lectura. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias por este tiempo de poder alabarte, usar tu palabra, Señor, para poder darte de lo recibido de tu mano, Señor. Una alabanza que sabemos, Señor, es de tu agrado. Ayúdanos a no solamente hacerlo con nuestros labios, sino realmente vivir esta verdad, Señor. Si hay algo que hemos visto que no se conforma a tu verdad, en medio de lo que hemos cantado, Señor, pues que procedamos al arrepentimiento y que creamos, Señor, que un Dios como tú, Señor, el único Dios verdadero, no harás acepción de personas. Ayúdanos, Señor, a meditar acerca de lo que hemos leído, de tu verdad, Señor, para nosotros. Esperamos en ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, tiene mandamientos también, como es una carta, sabemos que es una carta para un siervo del Señor. No, esta carta no está escrita para una iglesia, si bien es cierto, es para la iglesia, pero está escrita a una persona que tenía el encargo de corregir lo deficiente en Creta y que estableciese ancianos en cada ciudad. La razón de esto la vemos en el versículo 10, porque había muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y sabemos que este pensamiento judaizante no ha cesado, siempre ha estado persiguiendo a la iglesia para someternos a preceptos de hombres, a mandamientos, incluso del antiguo pacto, para esclavizarnos de una manera. De esto está lleno, hermano, en muchos lugares. Hay personas que trastornan, dice, las casas enteras con esta enseñanza, ¿no? Y enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. No tienen un interés de que las personas sean salvas, pues ni ellos mismos son salvos. Lo que tienen, el interés que tienen es desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso es necesario que tengamos atención a estas cosas. Y en este tiempo, polula mucha palabra, ¿no? En las redes, algunos están hablando de que ya la venida del Señor está cerca. Bueno, siempre está cerca la venida del Señor, cada día más, ¿no? Recordemos, ¿no?, lo que decía el Señor ahí advirtiéndonos, que van a venir diciendo yo soy el Cristo, y también dirán el tiempo está cerca. Esa frase también les acompañará. Vuelvan a meditar en Lucas 21, allí encontrarán las dos cosas que el Señor Jesús dice acerca de ellos, ¿no? Y luego la exhortación a que Tito hable de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y veíamos, amados, que la doctrina del Señor, ¿no?, como ya hemos visto en su palabra, es una, ¿no? Es una unidad. Y no tenemos derecho a seccionarla, a dividirla y a hacer de algunas, entre comillas, ¿no?, más importantes que otras.
porque todo es importante. Al ser un cuerpo, no hay nada que sobre, ni hay nada secundario, porque todo está fundado en la enseñanza de Jesucristo, es su doctrina, y nada debe ser tenido en poco. Entonces, esto que va a decir ahora también es doctrina del Señor. No es una enseñanza que se le ocurrió a Pablo, no, esto fue enseñado por el Señor y ahora lo está transmitiendo a la iglesia. Y la exhortación es que nos sujetemos a los gobernantes y a las autoridades. Esto ha sido siempre el testimonio del Señor en su pueblo. Su pueblo siempre se ha sujetado a las autoridades y a los gobernantes. Y es tremendo que tanto esta carta como la carta a los romanos, donde el Señor también nos pide lo mismo, sea escrita en un tiempo donde las autoridades eran totalmente paganas. No tenían ninguna consideración a Cristo, eran emperadores romanos, hombres perversos, que perseguían a los hijos del Señor de una manera salvaje, y había algunas autoridades de pueblo donde por la gracia del Señor permitían que la iglesia viva en quietud, en paz, ¿no? Por eso el pedido del Señor que oremos por nuestras autoridades para tener paz, ¿no? Bien, nosotros tenemos diferentes autoridades, desde el presidente tenemos luego autoridades militares, policías, tenemos autoridades judiciales, son poderes, ¿no? Los poderes del Estado, a los cuales debemos estar sujetos. Este es el mandamiento del Señor, a no rebelarnos ante las leyes que se dan, salvo que esas leyes contradigan la voluntad del Señor. Entonces muchos nos hemos preguntado en este tiempo, donde hay una prohibición de reunirse. Bueno, la prohibición es general, no es una prohibición para la iglesia, no es algo que atenta contra la iglesia, si bien sí es el sistema del mundo, ¿no? Porque en este mundo vemos dos pueblos nomás, ¿no? El pueblo del Señor y el pueblo del enemigo, ¿no? Del diablo. Y estos van a estar en una siempre oposición, ¿no? Y siendo que esto de una manera nos afecta, pero es conveniente hoy, por el bien común, por el bien de la población, estar sujetos. Pero cuando ya hay una ley específica de no reunirnos, de prohibición por ser cristianos, para alabar, para adorar juntos al Señor, ese mandamiento no lo podemos obedecer. ¿Por qué? Porque va en contra del Señor. Y aunque buscaremos cómo hacerlo, quizás ya no será tan fácil como alquilar un local o tener una propiedad, porque seremos fácilmente ubicables, pero igual quizás haremos esto, ¿no? ¿Qué será, no? Ahora también esta es una forma también fácil de ubicarnos, ¿no? Todas las cosas que hay. Pero cumpliremos como estamos cumpliendo, ¿no? El mandato del Señor de congregarnos para la edificación, ¿no? Por eso es que estamos abundando en las llamadas, en los saludos, y es bueno, hermanos, que lo hagamos unos a otros, que no esperemos que me llamen, ¿no? No, muchos están esperando, ¿cuándo me llama? El pastor, ¿cuándo me llama? ¿No? ¿Y cuándo me llama tal? Bueno, ¿y tú cuándo llamas? ¿Y tú cuándo te ocupas de un hermano? ¿No? ¿Y cuándo das tu vida por un hermano? Esto es lo que más bien debemos preguntarnos, ¿sí? Entonces, no estar esperanzado que se ocupen de mí, sino yo cuánto me ocupo de mi hermano. Porque no voy a dar cuenta yo de si un hermano no se ocupó de mí. Yo voy a dar cuenta si yo no me ocupé de los hermanos. Recordemos eso. ¿Amén? Entonces, fíjese lo que dice, ¿no? Que estemos sujetos, que obedezcamos y que estemos dispuestos a toda buena obra. 3 responsabilidades que tenemos con las autoridades. Sujeción, ¿no? Hoy día nos dicen que empieza la orden, ¿no? De entrar a las casas, todo el día adentro, pero luego el toque de queda, bueno, ya es lunes y martes, pero luego en algunas regiones el toque de queda ha empezado antes, justamente por la desobediencia, ¿no? Un hermano que vive ahí en Trujillo me decía, qué vergüenza mis paisanos trujillanos, ¿no?
qué vergüenza que han hecho que el toque de queda sea antes, ¿no? Bueno, es rebeldía, ojalá que no haya ningún creyente allí. También se ha visto, yo vi en creo que en Pucallpa, una iglesia que se reunió pensando que no se debían sujetar, ¿no? Y tenemos un testimonio también de una secta justamente en China y en Corea, que se reunieron y contagiaron a muchas personas. Hermanos, hoy lo hacemos por esto, por el bien común. Sabemos que el Señor nos va a cuidar, pero no estamos desobedeciendo el mandamiento del Señor, ¿sí? Entonces tenemos que estar sujetos, tenemos que obedecer y que estemos dispuestos a toda buena obra. O sea, si nos piden algo que tenemos que hacer por el bien del pueblo, lo tenemos que hacer, ¿no? Algunos de nosotros hemos donado sangre, otros en un momento van a pedir a más de nosotros ayudar. Bueno, tenemos que estar dispuestos a toda buena obra. Luego nos dice el Señor que a nadie difamen. La iglesia del Señor nunca se ha caracterizado por difamar, por hablar mal de otros, ni de sus hermanos, ni de personas del mundo. Entonces, ni siquiera las autoridades las debemos difamar. Que son malos o son perversos o no llevan a cabo bien su labor, el Señor los juzgará. Nuestra responsabilidad es sujetarnos. Hermanos, vuelvo a repetir, este mandamiento era dado cuando las autoridades eran perversas y no había una sujeción a la perversidad que ellos hacían, sino a los mandamientos que ellos daban, ¿sí? Como autoridades. No debemos difamarlo, debemos evitar colocar cosas en las redes, porque nosotros no pertenecemos a este mundo, no somos ciudadanos de este mundo. Pertenecemos a un país, pues sujetémonos, pero no estemos difamando, ¿no? Y esto a nadie. Que no sean pendencieros, ¿no? Pleitistas, que estén buscando siempre pelear, no somos caracterizados. Ya lo ha dicho varias veces, ¿no? Pablo a Timoteo, el mandamiento de que no contendamos sobre palabra, que huyamos de la vana palabrería, la cual para nada aprovecha. Los ministerios apologéticos no son establecidos por el Señor. No vemos ni un solo apologeta en la Escritura, ¿sí? No hay ni un don de apologeta. Que estén discutiendo con personas que no conocen al Señor, armar simposios, conferencias, y uno habla, el otro habla, y dice el Señor, lo cual para nada aprovecha, ¿no? Entonces, nosotros, amados, no debemos caer en esto. Debemos presentar defensa cuando alguien la requiere, pero es en la predicación del Evangelio. Luego dice que seamos amables, amables, ser conocidos por ser templados, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos falta crecer en esta templanza? Vamos a ser provocados muchas veces para responder mal y el Señor más bien nos pide que seamos amables. Ya el Señor Jesucristo enseñó, ellos están repitiendo esta enseñanza. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, si el que tiene algo contra ti te pide algo, ¿no? Bueno, ve y llévale la carga, ¿no? Con amabilidad, hacer bien a los que nos persiguen. Luego dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No hay excepción, con todos los hombres. A veces tenemos personas molestas como vecinos o quizás parientes, pero el llamado del Señor es que mostremos, dice, toda mansedumbre. Esto significa la mansedumbre de Cristo. La mansedumbre de Cristo. Hace tiempo yo no, bueno, no tengo Facebook, está ahora el Facebook de la iglesia. Y en este tiempo yo veía mucha contención, ¿no? En este tiempo han bajado un poco todas las peleas. Algunos están hablando de cierta bondad, confundiendo el mensaje del Señor y creen que eso es mansedumbre, ¿no? Tirar una bendición como la que ha hecho el Papa, ¿no? Una bendición desde Roma para todo el mundo. Hay un cura acá en el Perú, igual que en Bolivia, creo, han salido y han tirado una bendición desde el cielo, ¿no? Y eso, creen ellos que eso es correcto, ¿no? Bueno, la mansedumbre que Dios nos pide, amados, es la mansedumbre de Cristo.
que hagamos bien, que nos acerquemos a una persona y podamos hablarle de la verdad del Señor. Esta es la mansedumbre que Dios ha tenido con nosotros, su gran misericordia para alcanzarnos a nosotros. No debemos poner un tropiezo al Evangelio por nuestro carácter, por las cosas que a veces nosotros somos, ¿no? Y debemos cuidar ahí, a veces algunos vecinos, ¿no? Yo les contaba que no nos responden el saludo. Y bueno, no por eso vamos a responder con revanchismo, con odios, ¿no? En el trabajo, ¿cuántas diferencias habrá con personas que a veces hacen la vida imposible? Y bueno, y uno a veces quiere pagarle. Muchos hermanos me han hablado de eso, ¿no? Hermanos, ¿qué hago? ¿Renuncio? ¿Salgo? Mi jefe es así, es. El otro día una hermana pedía, ¿no? Abiertamente la oración por su jefe, por lo que hacía. Bueno, y el deber nuestro es mostrar mansedumbre para con todos los hombres. Dice versículo 3, porque nosotros también éramos así. O sea, nosotros hemos salido de ahí, del mismo lugar, o hemos sido diferentes. Alguien de nosotros ha sido súper bueno, manso, amable, misericordioso, cuando era impío. No lo éramos, amados. Dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nos aborrecían y nosotros también aborrecíamos, ¿no? Esa era nuestra vida, amado, y no debemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Él nos amó, dice la Escritura, siendo aún pecadores, ¿no? Cristo murió por nosotros. Ese es su gran amor. Entonces, esto nos debe ayudar, hermanos, a tener misericordia de aquellos que todavía no han alcanzado misericordia. Son insensatos, bueno, porque no tienen la luz que nosotros tenemos. Son rebeldes porque nunca han escuchado la voz del Señor. Y se la han escuchado, les han tirado sus espaldas. Nosotros hacíamos lo mismo. Son extraviados, ¿no? No siguen el camino del Señor. Hoy día dicen sí, mañana ya están otra vez extraviándose en sus pecados, esclavos de concupiscencia, de diversas pasiones. Éramos así, nosotros éramos así. Nos levantábamos para pecar, no parábamos. No, alguien nos decía, basta ya, mira lo que estás haciendo. Y seguíamos, no nos importaba ni lo que nos decían los padres, ni un pariente, y menos si un hermano en Cristo por ahí nos hablaba, sea amigo, sea vecino, no, hasta que, ¿no? Versículo 4, hasta que se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Un momento, ¿quién dijo para? ¿Nosotros? Nosotros nunca, no parábamos, hermano, no íbamos a parar. El Señor puso un freno a nuestra vida, así como el ejemplo que Él nos ha dado en su palabra, ¿no? El Señor le dijo a Saulo de Tarso, hasta aquí llega Saulo. Se acabó el perseguidor, se acabó el aborrecible, se acabó el insensato, se acabó el rebelde, se acabó el extraviado, hasta aquí llegas. Y cada uno de nosotros tiene que decir eso. El día que llegó el Señor a nuestra vida, se acabó nuestra vida anterior, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios, amados. Gloria a Dios, porque Él puso el fin a nuestra vida anterior. Él lo puso. ¿Qué dice? Con su bondad. Se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Y gloria a Dios, hermano. Siempre debemos alabar por eso. Siempre debemos tener un corazón agradecido porque Dios puso un término a nuestra vida anterior. Él lo hizo para la honra y gloria de su nombre. Y se manifestó su amor, dice, para con los hombres. Nosotros estábamos allí. Ahorita yo no estoy en el culto, pero los tengo a todos viendo acá. Algunos están con video. Y recuerdo los testimonios que me han contado, han compartido cada uno de ustedes. Y, y repaso, ¿no? Este hermano me contó este, hermano me contó el otro, me contó este.
Ahí los tengo, ¿no? Y somos amados, ¿no? Esto. Y el amor del Señor que tuvo para con nosotros, no debió tenerlo, pero lo tuvo por su gran misericordia. Por su gran misericordia. Versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No había una sola obra, pero una, hermano, que nosotros hayamos hecho para que el Señor nos haya mirado. Una, ¿no? Dios nos salvó, dice, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso el Señor nos enseña a alabarle siempre por su gran misericordia. Éramos miserables, éramos extraviados, y el Señor nos dijo, vive. Sí, nos dijo, vive. Y vivimos, hermanos. Fuimos levantados como Lázaro de nuestra impiedad, de nuestra inmundicia, de nuestra mortandad espiritual, por el lavamiento de la regeneración. El Señor nos dio una vida nueva y nos lavó de todas nuestras inmundicias. Teníamos un cuerpo como el de Lázaro, putrefacto. No había nada bueno en nosotros, hinchazón y podrida llaga. Nada era para rescatar, ¿no? Y el Señor hizo esto. Y dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. No solamente nos ha dado una nueva vida, sino ha renovado nuestro entendimiento. Hoy tenemos, por su gracia, la capacidad espiritual de poder comprender cuál es su voluntad y qué cosas le desagrada. Una mente renovada, totalmente para su honra y gloria. Y hermanos, cuando la manchamos, cuando nosotros dejamos que entre el pecado, y a veces es una inmundicia pequeña, que por ahí nuestra insensatez nos hace pensar de que, bueno, no es tan mala. Pero hermanos, por eso el Señor nos habla de una plena santidad. El Señor dice que no va a recibir nuestras ofrendas ni nuestras oraciones si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas. Pero algunos de nosotros pensamos, bueno, yo tengo algo contra esta persona, ya, así quedará, ¿no? No puede, el Señor no nos va a oír nuestras oraciones. Él es justo, Él es verdadero y Él es fiel a su palabra. Si Él lo ha dicho, amados, Él lo va a hacer. Entonces, nadie tiene el derecho o la libertad de decir, bueno, con este hermano yo no voy a arreglar, va a quedar ahí. Va a quedar en esa, de esa manera. No, no, hermano, no puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros, dice la Escritura, nos anhela celosamente. Y es imposible que estemos bien si tenemos algo contra alguien. Ahora, si alguien tiene algo contra nosotros y hemos procurado arreglarlo y nosotros no hemos pidiendo perdón, nuestro perdón no ha sido recibido, nosotros habiéndonos humillado ya le corresponde a la otra persona. Pero amados, es tan importante que nosotros andemos en esta novedad de vida. Las cosas viejas pasaron. Nadie puede decir, es que yo soy así. Todos tenemos una forma de ser particular. Y esa forma debe morir. Debemos menguar. Y por ahí, hermano, siempre por ahí nos va a quedar algún hermano con una cierta manera de la cual no nos va a gustar. Peor si te toca que no eres afín tus caracteres o tu forma de ser con el pastor. Uy, ahí sí la vas a tener bastante difícil. Una lucha, ¿no? Porque a veces pasa también, ha pasado con algunos hermanos, ¿no?
que tienen ciertas cositas. No es pleno, pero dicen ciertas cositas. Amados, hemos sido limpiados, hemos sido renovados para esto, para agradar al Señor. Fíjense la obra del Señor, versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Esta obra del Espíritu Santo, hecha en nosotros, su presencia en nosotros, es permanente, es continua. Por eso no podemos practicar el pecado. No hay forma de que un hijo de Dios viva en el pecado, con amarguras, con broncas, con insensatez o malos deseos, pasiones desordenadas, aunque no las haga, que las tenga en su corazón, como los fariseos. Es imposible. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Y no podemos pecar, porque la simiente está allí. No podemos pecar de esa manera. Y si practicamos el pecado, dice la Escritura, no somos del Señor. Es bien claro, hermanos. El Señor ha tenido a bien exhortarnos en estos últimos meses para, hermanos, poder pasar esta prueba como la estamos pasando, en unidad, en amor, y gloria a Dios por su nombre. ¿Y quién lo ha hecho? Como un hermano compartía, ¿no? Hace una semana, ¿no? Decía, Dios mismo me convenció. El Señor fue a través de su palabra, porque siempre es Él. Puede usar un hermano, sí, es un instrumento, pero siempre es el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Ese Espíritu nos anhela celosamente. Y fíjense el versículo 7, dice, para que justificados por su gracia, la obra del Espíritu Santo en nosotros, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Lo que hemos visto esta semana, este tiempo, hermanos, nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Tenemos una patria celestial. Tenemos que atesorar para la vida eterna. Tenemos que poner la mira en las cosas que van a perdurar para siempre. Por eso viene esta prueba, para ver si nosotros estamos afanándonos en cosas pasajeras y no ocupándonos en las cosas eternas. Es un llamado de atención para todos nosotros. Porque para esto hizo su gran obra el Señor. Enviar a su Hijo, tener misericordia de nosotros, dejarnos a su paracleto, a su ayudador, al mediador, al que intercede por nosotros con gemidos indecibles, al que nos guía a toda verdad, para que esta obra de justificación sea una permanente novedad de vida en ya disfrutar de esta herencia que el Señor, porque nos ha dado un adelanto, ¿no? Una garantía que justamente es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Nos ha dado las arras, esta garantía de que un día vamos a tener esta herencia completa. Hermanos, es una insensatez lo que hacemos. Ocuparnos prioritariamente en buscar nuestros afanes y dejar para el último lugar el reino de Dios y su justicia. No es una cosa leve, por si acaso. El Señor dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Lo estamos haciendo? Ahora ya se nos ha cortado todo, ¿no? Ni al mercado salimos, una vez ya. Lo cual deberíamos, creo que este tiempo nos debe ayudar a ser sabios, ¿no? Oye, en la cuarentena salía una vez y compraba todo, ¿no? ¿Por qué ahora toda la semana salir? Nos está ayudando a ordenar nuestra vida. Ahora nos sobra el tiempo. Esperemos que lo estemos usando para bien, amados. Esperemos que estemos orando. Ya no hay. El afán se nos cortó, pero es interesante que seguimos siendo afanados, ¿no? El Señor cortó todo, ¿no? Ya no hay afán. Pero seguimos, el corazón está ahí. Y esa es la razón por la cual no nos gozamos en esta esperanza de la vida eterna. Amados, para esto Dios nos salvó, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y la vida eterna ya empezó, amados, ¿eh?
ya tenemos vida eterna. No es que un día va a empezar, un día se va a manifestar nuestra salvación gloriosamente, amén, pero ya empezó. Lo que estaremos con el Señor será una continuidad, pero ya tenemos vida. Así que vivamos esta vida que el Señor nos ha dado. Es un corto tiempo aquí en la tierra y es un tiempo sin fin con Él. Pero es sabio que en este tiempo atesoremos para lo porvenir. Eso es lo que nos dice el Señor. Que no estemos descuidando este tiempo. Versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esta es una palabra fiel, no va a cambiar, han pasado generaciones y generaciones y la palabra sigue siendo la misma. Consultaba con algunos pastores y hermanos en este tiempo acerca de una predicación que escuchamos y realmente llegamos a la conclusión de que aunque había cosas por ahí que, como usaba la palabra, ¿no?, estaban obviamente correctas, pero había liviandad, había añadidura. Hermano, y la palabra de Dios es fiel. ¿Qué significa eso? Que no va a cambiar, que es la misma para su pueblo siempre. No vamos a descubrir nada nuevo. Nosotros no somos como los griegos que se dedicaban a decir o a oír algo nuevo. Nosotros somos llamados a conformarnos, a ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, ¿no? Y le dice, insiste en esto con firmeza, con firmeza. Es lo que muchos demandan que no tengamos. Hoy día hablaba con un hermano y le decía esto, ¿no? Le exhortaba por algunas cosas que había encontrado y le decía, no es correcto. No es correcto que menciones o digas algo de alguien que no conoces. Y la vida de esa persona no está agradando a Dios. Que puede dar un buen sermón, una buena, bueno, eso lo puede hacer cualquiera. Pero hay cosas que están creyendo que no son conforme a la palabra del Señor. Hermanos, y esto dice para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. O sea, no estemos desperdiciando nuestro tiempo en otras cosas, sino ocupándonos en las obras que Dios nos ha mandado. Porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Gloria a Dios, amado, porque todavía hay hermanos fieles a la palabra. Hoy día un hermano compartió una prédica de otro hermano, fiel a la palabra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Todavía hay siervos. Todavía como iglesia debemos ser esta iglesia que ama al Señor, ame su palabra. Y este hermano está todo. Es interesante porque acabamos de meditar en 1 de Juan con el grupo aquí en el Cono Sur, ¿no? En la casa de Melqui. Acabamos nomás y yo vi necesario enseñar esto en comas. Y como ya Dios nos juntó de esta manera, entonces el día miércoles ya lo hacemos con todos. Y los hermanos con los cuales tuvimos esta meditación lo volvieron a escuchar y otra vez la misma palabra, edificándonos, confirmándonos. Y nunca nos cansamos. Porque es así, esta es la palabra fiel del Señor. No es de un pastor, es del Señor. Y como tal debe ser obedecida. Y esto es, hermano, lo que Dios requiere de nosotros. Y esto es algo tremendamente bueno y útil para los hombres. Y Dios va a recompensar esta fidelidad nuestra a su palabra. Amén. Amén, amado. Gloria al Señor. Vamos a orar. ¿Sí? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta exhortación